Hoy te voy a explicar exactamente cómo funciona un Afore, en qué invierten, qué rendimientos te ofrecen, las alternativas que tienes para invertir. Vamos a hacer un análisis detallado sobre si es buena opción hacer aportaciones voluntarias a tu Afore. Y si te quedas hasta el final, te voy a revelar lo que nadie te dice sobre los Afores. Y con eso probablemente puedas retirarte con mucho más dinero. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Afores quiere decir Administradoras de Fondos para el Retiro. Estas son instituciones financieras mexicanas privadas creadas en 1997 con el objetivo de administrar los ahorros y el dinero del retiro de los mexicanos. Su funcionamiento se encuentra regulado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, o CONSAR, y es autorizado por la Secretaría de Hacienda o Crédito Público. Si trabajas de manera formal como asalariado, es muy probable que ya tengas un Afore, aunque ni siquiera lo sepas. Cada mes recibes un 6.5% de tu salario base de cotización ante el IMSS. De este 6.5%, tu patrón aporta el 5.15%, el gobierno aporta el 0.225% y a ti te quitan el 1.125% de manera obligatoria. Este dinero lo van a estar invirtiendo las Afores en varios instrumentos financieros como deuda gubernamental, renta variable, fibras, entre muchos otros instrumentos. Los porcentajes máximos que pueden destinar a cada una de estas categorías son variables, dependen de cada CIFORE y los puedes consultar en el prospecto de información al público inversionista de cada una. Para que te des una idea, así administraban las Afores los recursos en octubre de 2019. En promedio, tenían 54% en deuda gubernamental como CETES o UDIBONOS, 17% en deuda privada nacional, 12% en renta variable internacional y los demás instrumentos ya representan un porcentaje muy pequeño, pero en esta tabla puedes ver exactamente cuánto destinaban a cada uno. Por supuesto, por este servicio debes pagar una comisión que en 2020 anda en promedio en 0.92% del monto invertido. Literal, las Afores son fondos de inversión. Entonces, todo el dinero que juntes, incluyendo las ganancias que generes, te lo van a entregar hasta que cumplas 65 años, lo que se llama retiro por vejez. O si tienes entre 60 y 64 años y te quedas desempleado y ya no puedes conseguir trabajo, te lo pueden dar siempre y cuando cumplas con ciertos criterios. Sobre este monto vas a tener que pagar impuestos y yo no me siento calificado para decirte cuánto vas a pagar. Para eso mejor te recomiendo que te acerques con un contador y ya ellos te van a poder ayudar respecto a este tema. Pero de que pagas impuestos, sí, sí los tienes que pagar al final. Entonces, sobre el dinero que se aporta de manera obligatoria a tu Afore, solo puedes hacer dos cosas para mejorar los rendimientos. La primera es seleccionar el Afore en el que quieres estar. Para esto te recomiendo que busques el indicador de rendimiento neto en este link que te voy a dejar aquí arriba. Vas a tener que seleccionar una CIFORE dependiendo de tu fecha de nacimiento y te va a aparecer una tabla como esta. Así que busca la CIFORE a la que correspondas y de manera concreta yo te recomiendo que elijas uno de los tres Afores que se encuentra con los rendimientos más elevados en la tabla. Yo ya hice un estudio muy detallado de los rendimientos netos de las Afores en los últimos 9 años, así que si de manera concreta solo quieres que te diga cuáles son los tres Afores que yo te recomiendo, ahí te van. Sura, Profuturo y Pensioniste. Si eliges uno de estos tres, probablemente obtengas los mejores resultados. Yo personalmente tengo Sura y está muy bien. Recuerda que esta información es basada en rendimientos históricos hasta octubre de 2019 y puede que en el futuro todo esto sea diferente, por lo que es muy importante que constantemente estés monitoreando el índice de rendimiento neto de las Afores para ver si te debes cambiar. La segunda cosa que puedes hacer para mejorar los rendimientos de las aportaciones obligatorias que se hacen a la Afore es elegir en qué CIFORE quieres estar. Por tu fecha de nacimiento te asignan automáticamente a una, pero tú puedes elegir en cuál quieres estar sin importar tu edad. Yo lo que busco es entrar a la que corra mayores riesgos en busca de mayores rendimientos, ya que aún falta mucho tiempo para que llegue a la edad del retiro. Así que en mi caso, yo voy a permanecer en la CIEFORE básica inicial, que es para personas que nacieron después de 1995, aunque yo haya nacido antes.
Ten en cuenta que yo voy a tener otros fondos adicionales para el retiro, además del Afore, por lo que yo no estoy preocupado por arriesgar este dinero en busca de mayores rendimientos. Si en tu caso solo planeas retirarte con lo que tienes en el Afore, te recomendaría que buscaras una CIEFORE un poco más conservadora. O que por lo menos cuando falten pocos años para tu jubilación, te cambies a la CIEFORE más conservadora, aunque ten en cuenta que para hacer esto van a tener que vender todos tus activos y volverlos a comprar en la nueva CIEFORE. Esto va a generar comisiones y probablemente afecte a tus rendimientos. Para ver cómo puedes cambiarte de CIEFORE, te recomiendo que leas este artículo de la Conducef donde te explican paso a paso cómo puedes hacerlo. Aquí te voy a dejar el link. También tienes la opción de hacer aportaciones voluntarias a tu Afore, las cuales puedes deducir de impuestos. De hecho, si eres trabajador independiente, esta es la única manera en la que puedes tener dinero en tu Afore. De acuerdo a la Ley 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, solo puedes deducir hasta el 10% de tus ingresos anuales o con un máximo de 5 salarios mínimos generales. Esto quiere decir que dependiendo de donde vivas, va a ser diferente la cantidad máxima que puedes deducir de impuestos. Por ejemplo, el salario mínimo general en 2020 en la zona fronteriza norte de México es de 185.56 pesos. Esto es diario y en el resto del país es de 123.22 pesos diarios. Si multiplicamos esto por 365 para calcular el salario mínimo general en un año y luego lo multiplicamos por 5, obtenemos lo siguiente. Si vives en la frontera norte, puedes deducir hasta 338,000 pesos, mientras la deducción sea de menos del 10% de todos tus ingresos. Y si vives en cualquier otra parte del país, el monto máximo que puedes deducir es de 224,000 pesos, mientras cumplas con esa misma condición. Este es solo un cálculo rápido que yo acabo de hacer y te recomiendo que lo verifiques con un contador antes de hacer cualquier movimiento. Lo que quiero que entiendas es que este es el mayor beneficio de hacer aportaciones voluntarias a la Afore. Si ya quieres aportar más de eso, lo puedes hacer, pero no vale la pena porque no vas a recibir ningún incentivo fiscal, es decir, no te vas a ahorrar nada de impuestos a partir de ese monto. Aquí te dejo la tabla anual del impuesto sobre la renta en México en 2020 para personas físicas. Como puedes ver, dependiendo del monto que ganes, es el porcentaje de impuesto que debes pagar mientras estés en ciertas cantidades. En el peor de los casos, puedes llegar a pagar hasta 35% de impuestos sobre tus ingresos. Entonces, mientras más ganes, más atractivo es el Afore por los impuestos que te ahorras. Por ejemplo, si haces la aportación voluntaria máxima al Afore de 224,000 pesos, te vas a ahorrar 78,400 pesos en impuestos. Esto es suponiendo que estabas pagando un impuesto del 35% sobre este monto. Este literal es dinero que te va a regalar el gobierno. Ten en cuenta que estas aportaciones voluntarias las puedes retirar en cualquier momento, pero si lo haces es muy probable que tengas que pagar impuestos adicionales, por lo que no es recomendable hacerlo. Si comenzaste a trabajar de manera formal antes de 1997, entonces tienes la opción de elegir entre el dinero de tu Afore o una pensión. Si eliges la pensión, te van a dar una cierta cantidad por el resto de tu vida dependiendo de varios factores. Para los que comenzamos a trabajar de manera formal después de 1997, ya no nos va a tocar pensión. Nos vamos a tener que retirar con lo que tenemos ahorrado y con lo que tengamos en el Afore. Como sé que la mayoría de las personas que ven mis videos solo van a tener acceso al Afore y no a una pensión, me gustaría hacer un análisis detallado sobre si es buena idea hacer aportaciones voluntarias al Afore o es mejor simplemente invertir este dinero por nuestra propia cuenta. Para esto he analizado el indicador de rendimiento neto de todas las Afores de enero de 2011 a octubre de 2019. Es decir, casi 9 años de rendimiento histórico de todos los Afores que existen actualmente. Esta información la obtuve directamente de la página de la CONSAR. Esta tabla que te había mostrado al principio del video te muestra el rendimiento promedio que cada Afore ha estado dando año tras año en promedio. Para esto consideré la información de todas las distintas CIEFORES y la promedié. Esto nos da una muy buena idea de cómo le va en general a la Afore. Ahora voy a promediar el promedio de cada Afore para poder obtener un número que nos diga de manera general cuánto rendimiento ha dado el Afore sin importar cuál es y sin importar la edad en promedio para nuestro análisis. Dicho esto, el rendimiento promedio de todos los Afores ha sido de 7.17% al año.
Claro que puedes recibir un poco más o un poco menos de rendimiento dependiendo de qué edad tengas, en qué Afore te encuentres y qué Afore elijas. Pero como es imposible predecir si le va a ir bien al Afore en el que estás o al Afore en el que estás, simplemente es mejor tomar el promedio para nuestra simulación. Ahora también debemos tomar en cuenta el cambio que se hizo con las Afores generacionales, que van a permitir que ya no se tenga que vender y comprar activos constantemente, reduciendo las comisiones. Según una nota publicada por Milenio en diciembre de 2019, la Afore principal indica que el rendimiento anual promedio se va a incrementar en 3% gracias al cambio de las Afores generacionales. Esto se me hace bastante optimista, así que para mantener un perfil conservador, vamos a suponer que el rendimiento promedio en las Afores ahora va a subir de 7.17% a 8.5% al año. El siguiente paso es calcular cuánto impuesto nos estaríamos ahorrando si hiciéramos aportaciones voluntarias a la Afore. Con base en la tabla que te mostré anteriormente, creo que la mayoría de las personas que tienen un buen ingreso y pueden hacer aportaciones adicionales a su Afore van a estar más o menos en el bracket del 30% de impuesto. Así que esto es lo que vamos a considerar para este ejemplo. En mi simulación voy a asumir que una persona hace aportaciones mensuales a la Afore de 5,000 pesos o lo mismo que 60,000 pesos por año. Entonces, el 30% de 60,000 es 18,000 y esto es lo que se estaría ahorrando cada año en impuestos. Aquí en realidad esto todavía no importa, ya que aunque pagues 10% de impuesto o 35% de impuesto, al final, gracias al beneficio fiscal, te vas a quedar con los mismos 60,000 pesos al año. Pero ahorita que hagamos el otro ejemplo, ahí sí va a importar. También vamos a asumir una inflación promedio de 3% al año, por lo que nuestro rendimiento neto real va a ser de 5.5% al año. Esto ya está descontando la inflación. Por último, vamos a considerar un plazo de 40 años, donde cada año se va a estar haciendo la aportación de 60,000 pesos y se van a estar reinvirtiendo las ganancias. Entonces, al correr los números, después de 40 años hubieras aportado 2,460,000 pesos. Esto ya incluye los 738,000 pesos que te ahorraste de impuesto gracias al beneficio fiscal que te dio el gobierno. De rendimiento tendrías 5.8 millones de pesos y en total tendrías la gran suma de 8.2 millones de pesos. Ten en cuenta que al final también te van a retener impuestos sobre esta cantidad. Para eso te vuelvo a recomendar que vayas con un contador. Es mejor que lo hagas, ellos van a saber cuánto vas a pagar de impuestos y te van a ayudar a que sea lo menor posible. Solo acuérdate que sí vas a tener que pagar impuestos, quieras o no. Entonces ahora vamos a hacer otra simulación donde esos mismos 60,000 pesos al año los decides invertir en otro instrumento como un ETF que siga el S&P 500, por ejemplo VOO o VTI que sigue a todas las empresas de Estados Unidos. Como ya vimos en este otro video, con esta estrategia puedes obtener un rendimiento promedio de 13.5% al año considerando lo que ganas con el tipo de cambio peso dólar. Lo importante con esta estrategia es que aquí no pagas impuestos hasta el final que decides vender todos tus ETFs. Entonces, con esta estrategia, el rendimiento real va a ser de 10.5% al año, ya restando el 3% de la inflación. Vamos a empezar con el peor caso, que es que pagues 35% de impuesto, suponiendo que ganas más de 3.5 millones de pesos. Y ahorita hacemos otro ejemplo con una tasa menor de impuesto para que veas la diferencia. Esto quiere decir que al pagar 35% de impuesto de los 60,000 que tenías cada año, tan solo te vas a quedar con 39,000 pesos. Fíjate cómo ahora solo pudiste aportar 1.6 millones de pesos, ya que tuviste que pagar 800,000 pesos en puros impuestos por la tasa del 35% que estabas pagando. Al final de los 40 años vas a tener 20 millones de pesos. Esto es 143% más de lo que hubieras tenido si hubieras invertido en el Afore. Pasaste de tener 8.2 millones con el Afore a tener 20 millones por invertir en el ETF. Es más del doble. Esto quiere decir que el beneficio fiscal que te dan las Afores no es suficiente y te iría mucho mejor si tan solo inviertes tu dinero en un ETF que siga al S&P 500. Es una mejor manera de ahorrar para el retiro que la Afore con base a estos datos. Al final vas a tener más dinero y mejor aún, este dinero lo puedes retirar cuando tú quieras,
Si el día de mañana quieres vender tus acciones, las vendes y a los pocos días tienes el dinero en tu cuenta de banco. Ya no te tienes que esperar hasta los 65 años. Recuerda que sobre este monto también vas a tener que pagar impuestos, así que para esto ve con un contador. Ahora vamos a hacer un ejemplo un poco más realista porque probablemente ganes menos de 3.5 millones de pesos al año y pagues menos impuestos. Vamos a imaginarnos que una persona gana 20,000 pesos al mes o 240,000 pesos al año. La tasa de impuestos que debe pagar es de 21.36%. Vamos a hacer exactamente el mismo ejemplo que acabamos de ver, donde la persona invierte en el ETF VOO o VTI, pero con esta tasa de impuesto. Ahora ya vas a poder invertir 47,000 pesos al año de los 60,000 que tenías originalmente, porque la tasa de impuesto que estás pagando ahora es menor. Mira la diferencia que esto hace. En el mismo periodo de tiempo, ahora tendrías 24.1 millones de pesos. Hay una gran diferencia entre los 8.2 millones que hubieras tenido con el Afore y esto. Concretamente, la diferencia es de 194% o de 15.9 millones de pesos. Es decir, hubieras terminado con casi el triple de dinero. Mira esta gráfica, comparando ambos. Al principio con el Afore hubieras tenido un poco más de dinero, ya que el beneficio fiscal es inmediato, pero conforme van pasando los años y el interés compuesto hace su magia, tenemos un claro ganador, el ETF. Uf, es demasiado lo que podrías tener, ¿no? Y solo por haber visto este video. Si te está gustando, destruye el botón de me gusta para que más gente pueda tener acceso a esta información. Ahora, el último ejemplo que te quiero poner es que si en vez de invertir en el ETF, una persona decide invertir en cualquier otra cosa que le genere un rendimiento mayor. Para esto vamos a seguir asumiendo la misma tasa de impuestos de 21.36%, que creo que es algo bastante razonable para la mayoría de la población. Ya tú puedes correr los números para tu situación específica. En este caso, como vamos a estar invirtiendo en otros instrumentos financieros, como por ejemplo acciones, crowdfunding, crowdlending, etc., ahora sí vamos a tener que estar pagando impuestos sobre nuestros rendimientos cada año. Aunque esto es algo variable, para mi simulación voy a definir una cantidad fija de más o menos 20% sobre los rendimientos en impuestos, lo cual creo que es algo elevado, pero bastante razonable para el ejemplo. Vamos a asumir que el rendimiento promedio que logra esta persona es de 20% al año, lo cual la verdad es algo muy alcanzable. Entonces los parámetros para esta simulación quedan de la siguiente manera y vamos a ver qué pasa. Mira cómo con el mismo dinero, pero obteniendo un rendimiento de 20% al año y aún después de pagar impuestos, esta persona terminaría con 29 millones de pesos después de 40 años. Esto es mucho más que en cualquier otro caso y esto ya es neto, ya es libre de impuestos porque cada año ya pagamos los impuestos. Esto ya es libre. Recuerda que en los otros casos que te acabo de mencionar, todavía faltaba que pagaras impuestos. Aquí ya lo hiciste. Y mira que 20% de impuestos sobre los rendimientos de una inversión se me hace algo bastante elevado. Creo que lo puedes bajar hasta 15% y terminarías aún con más dinero. Entonces ahora ya sabes lo que no te dicen sobre las Afores, pero yo sí te lo voy a decir. Las Afores no son la mejor opción de inversión. Están hechos para personas que no tienen nada de conocimiento sobre inversiones y que no quieren aprender. Es simplemente algo diseñado para que las personas tengan un poco de dinero en su retiro, pero ya viste que comparado con otras alternativas, los resultados son mediocres. Lo que yo te recomiendo es que tomes control sobre tu dinero para que lo puedas gestionar tú mismo. Nadie lo va a cuidar más que tú y por eso en este canal hablamos tanto de inversiones. Ya viste el poder que esto tiene a largo plazo. Yo no hago aportaciones voluntarias a la Afore y créeme que si pudiera sacar lo que tengo ahí por ley de manera obligatoria, lo haría. Ojalá algún legislador vea esto y nos permitan sacar nuestro dinero, aunque paguemos impuestos, en un futuro. Nosotros lo podemos manejar mejor. Lo ideal para maximizar tu dinero es que busques los rendimientos más elevados, pagar la menor cantidad de impuestos posibles y sobre todo hacer aportaciones constantes. Esta es la fórmula para que multipliques tu dinero de la manera más rápida posible. Todo esto es de manera semipasiva con las inversiones. Claro que con un negocio puedes ganar más, pero tienes que trabajar, es activo. Una inversión no requiere mucho esfuerzo ni tiempo tuyo. Si no lo has hecho, no olvides descargar mi guía gratuita. Toma el control de tu dinero y olvídate de tus problemas económicos. Solo es acceder a mi página omareducacionfinanciera.com
Déjame tus datos en el formulario que aparece ahí y te la voy a estar mandando. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video, todos los lunes y viernes. También sígueme en Facebook e Instagram como Omar Educación Financiera. Y recuerda el lema del canal: el mejor momento para invertir era hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Por tu éxito financiero, hasta la próxima.